Vamos a leer una vez más el pasaje donde nos detuvimos la semana pasada, esta historia tremenda de Caín y Abel. Y vamos a leer una vez más el texto y ver dónde nos quedamos para continuar con la exposición de la palabra de Dios. Dice allí en Génesis capítulo 4, vamos a leer desde el 1 hasta el 16 una vez más. Y el hombre, Adán, se unió a Eva, su mujer, y ella concibió y dio luz a Caín. Y dijo: he adquirido varón con la ayuda del Señor. Después dio a luz a Abel, su hermano. Y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Al transcurrir el tiempo, Caín trajo al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. También Abel, por su parte, trajo de los primogénitos de sus ovejas y de la grasa de los mismos. El Señor miró con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y su ofrenda. Caín se enojó mucho y su semblante se demudó. Entonces el Señor dijo a Caín: ¿por qué estás enojado? ¿Y por qué se ha demudado tu semblante? Si haces bien, no serás afectado. Pero si no haces bien, el pecado yace a la puerta y te codicia, pero tú debes dominarlo. Caín dijo a su hermano Abel: vayamos al campo. Y aconteció que cuando estaban en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Entonces el Señor dijo a Caín: ¿dónde está tu hermano Abel? Y él respondió: no sé, ¿soy yo acaso guardián de mi hermano? Y el Señor le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito eres de la tierra, que ha abierto su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando cultives el suelo, no te dará más su vigor. Vagabundo y errante serás en la tierra. Y Caín dijo al Señor: mi castigo es demasiado grande para soportarlo. Hoy me has arrojado de la superficie de la tierra y de tu presencia me esconderé y seré vagabundo y errante en la tierra. Y sucederá que cualquiera que me halle me matará. Entonces el Señor le dijo: no será así, pues cualquiera que mate a Caín 7 veces sufrirá venganza. Y el Señor puso una señal sobre Caín para que cualquiera que lo hallara no lo matara. Y salió Caín de la presencia del Señor y se estableció en la tierra de Nod, al oriente del Edén. Que Dios bendiga su palabra y que Dios nos dé entendimiento para comprender todas las hermosas lecciones que podamos encontrar aquí, Señor. Bien, la semana pasada dejamos a Caín con el puño en alto, a punto de cometer un fratricidio, la muerte de su hermano. Lo que vimos la semana pasada es con la ilusión que Adán y Eva tienen a estos hijos. El primero en nacer fue Caín y le pusieron ese nombre. Con la ayuda del Señor adquirí un varón. Y ese nombre adquirí es el nombre que significa Caín. Estaban muy ilusionados con Caín. Pensaban que Caín iba a ser ese de la promesa que Dios les había dado. De tu simiente nacerá aquel que pisará la cabeza de la serpiente. Y ellos pensaban que Caín ya era. Ahí ya está. Ahí ya está el descendiente de la promesa que aplastará la cabeza de la serpiente. Y después nace Abel, y de Abel no se nos da la explicación de su nombre, es soplo, una cosa que pasa rápidamente, algo sin importancia. Y eso nos habla también del corazón de Eva. Esto lo vemos muy a fondo y no quiero pararme en los detalles porque si no, no acabo hoy tampoco. Después vemos que estos dos hermanos vienen a ofrecer adoración a Dios. Cada uno de ellos traía una ofrenda diferente. Caín trajo ofrenda del fruto de la tierra y Caín trajo de lo mejorcito de sus ovejas. Y los dos ofrecieron sacrificio a Dios conforme al fruto de su trabajo. Y el texto nos dice que Dios se agradó de la ofrenda de Abel, pero no se agradó de Caín ni de su ofrenda. Y vimos el porqué de todo eso, ¿verdad? Caín había ofrecido esa ofrenda a Dios de cualquier manera, había cogido allí de los frutos de su huerta, no se paró a escoger lo mejor que él tenía, sino que llenó un cesto y dijo: bueno, voy a llevar esto para el Señor y se lo voy a ofrecer. Y vemos que Abel ofrece de lo mejor de su rebaño, lo más limpio, lo más puro, lo mejorcito, y se lo ofrece en sacrificio a Dios, y Dios se agrada, Dios
decíamos que hace descender del fuego para dar a entender que se había agradado de ese sacrificio. Y entonces Caín, al ver que Dios no se había agradado de lo suyo, porque había puesto su ofrenda allí y no había ocurrido nada, dice que se enojó, cogió celos contra su hermano, se airó contra él y contra Dios. Y ahí dejamos la historia, ¿verdad? Caín con el puño alto ya pensando en que va a darle muerte a su hermano. Y Dios, antes de que eso ocurra, viene y le exhorta. Exhorta a Caín, le avisa, le advierte de que el pecado está a la puerta, que tenga cuidado, que debe de dominar esos celos, esa ira que están haciendo en su corazón para que no vayan más allá. Pero Caín ya tiene el corazón endurecido, no obedece a la voz de Dios. Y el pecado está a la puerta, está al acecho, pero es necesario que tú le domines, le dice el Señor, porque si no lo haces, Él va a entrar y se va a apoderar de ti. Esas fueron las palabras de Dios. Si Caín hubiese hecho lo correcto, todo eso se habría evitado. Y el verso 8 al 10, que es la tercera parte del texto, podemos ver con tristeza la elección que hace Caín. Y la elección no es otra que planear darle muerte a su hermano. Una vez más, hermanos, la historia se repite. La historia de Caín es la historia de Adán y Eva, muy parecida. Hay una elección, hay consecuencias por esa elección, no obedecer a Dios, las elecciones equivocadas, son expulsados del paraíso, como Caín va a ser expulsado ya de la región del Edén. Y para mostrarnos qué, hermanos, para mostrarnos cómo el pecado se propagó por la descendencia de Adán, y la historia de Adán y Eva es la nuestra, hermanos. Es la historia de Caín y Abel, y esa es la nuestra también, hasta que llegase el descendiente de la mujer y nos pudiese librar de esa inclinación de nuestro corazón al mal. Los versículos 8 hasta el 10 contemplamos horrorizados cómo Caín optó por no oír la voz de Dios y él mata a su hermano. La advertencia de Dios no fue recibida por Caín. Y aquí vemos la naturaleza que él heredó de sus padres, el pecado que él heredó de sus padres, manifestándose de manera clara en este preciso instante, por el endurecimiento de su corazón, a pesar de esa advertencia bondadosa, amorosa de Dios. Endureció su corazón, no atendió a la voz de Dios, y aquello que era un resentimiento, unos celos que estaban comenzando, ahora se vuelve en una intención homicida. Él se propuso en su corazón matar a su hermano. Y aquí el querubín maldecido, la maldita serpiente, planea destruir a la descendencia de la mujer, a Abel. Leemos en el verso 8 y dice allí la palabra de Dios: Caín dijo a su hermano Abel, vayamos al campo. Recuerden, hermanos, como explicamos la semana anterior, que ellos no estaban solos. Si hubiesen estado solos ellos dos, pues no había necesidad de irse al campo, un lugar donde no había nadie, donde nadie pudiese verlos ni oírlos. No había necesidad de buscar un lugar desolado, lejos de donde nadie pudiera verlos. Si estaban solos no había necesidad de eso, ¿verdad? Así que lo tenemos claro. Cuando esto ocurrió, hermanos, ya había mucha gente poblando la tierra. No estaban solamente Adán y Eva, Caín y Abel, como muchos piensan. Y hablaré de esto un poquito más adelante, ¿verdad? Así que Caín le dice a su hermano, para estar solo con él, vayamos al campo. Y aquí Caín procede con malicia. Él premedita la muerte de Abel. No fue algo que él hizo así de repente, en un arrebato de ira, ¿verdad? No fue así. No fue así. Sino que él planeó cómo habría de matar a su hermano. A sangre fría, como se suele decir, ¿verdad? Lo planeó, lo premeditó, calculó, dijo, voy a hacer esta cosa. Dice el versículo 8, y aconteció que cuando estaban en el campo, movido por la envidia y los celos contra Abel, bajo la influencia de Satanás, a quien él pertenecía, y usando de descaro, de desfachatez, de malicia, ¿verdad? Le dice a su hermano, mira, Abel, deja que te enseñe, tengo un huerto precioso, he estado trabajando allí, me ha dado unos frutos maravillosos, quisiera enseñártelos, ven conmigo al campo y voy y te los mostraré. Algo así le diría, ¿verdad? Para llevarlo. Y Abel no desconfía para nada de su hermano, en absoluto.
El santo Abel, el justo Abel no desconfía. Un hombre temeroso de Dios en nada desconfía de su hermano. ¿Cómo podría desconfiar, verdad? Si Abel, él no hizo nada con mala intención. Él no quería provocar esos celos en su hermano. No era su intención. Lo que hizo fue servir y adorar a Dios como había que hacerlo. Y él no pretendía despertar la envidia ni los celos en Caín, su hermano. Ni pensaba que tal vez Caín tuviese celos de él. Tal vez no lo sabía. Y a veces sucede, queridos hermanos, a veces sucede que nuestras mejores intenciones son interpretadas de una manera odiosa y equivocada por aquellos que tienen envidia, por aquellos que tienen celos y por aquellos mismos que no tienen comunión con Dios. Y esto fue lo que ocurrió aquí, hermanos. Abel en nada desconfía, para nada. Y ahí solos se van al campo. Allí están solos en el campo, lejos de la vista de todo el mundo. Y dice el texto que Caín se levantó contra su hermano y lo mató. Hirió a Abel al punto de que su sangre se derramó en la tierra, tal vez, no sé, usando un pedazo de madera, un tronco, tal vez alguna cosa cortante, tal vez una piedra. Y le golpeó la cabeza. El hecho es que derramó la sangre de su hermano Abel, mató a su hermano en una forma sangrienta. Y aquí tenemos el primer homicidio de la historia, ¿verdad? De la historia humana, que en realidad fue un fratricidio. Fue un hermano matando a otro. Y aquí queda claro que el pecado se había extendido ya desde Adán y Eva a su descendencia. Es la primera manifestación concreta de ese conflicto entre los dos descendientes de la serpiente y los descendientes de la mujer. Aquí se ve de forma clara que existe un conflicto, que existe una división. Los versículos 9 y 10 nos muestran a nuestro sorprendente Dios, una vez más. Allí viene Dios de nuevo para interrogar a Caín. Si tú fueses Dios, si yo fuese Dios, Señor, haz descender fuego sobre Caín y destrúyelo, pero no para quemar la ofrenda de Caín, para quemar a Caín. Habríamos orado a Dios para que destruyese, conociendo lo que hizo y por qué lo hizo, destrúyelo ya. Manda fuego del cielo, como decían los discípulos, ¿verdad? Para que viniese fuego sobre los samaritanos que no quisieron recibir a Jesús. ¿Queréis que hagamos descender fuego del cielo? Pues esto es lo mismo. Tú conoces a Caín y dices, mira, que abajo era fuego del cielo y que lo consuma. Pero no. Pero nuestro Dios regresa, hermanos. Nuestro Dios regresa de nuevo y viene de nuevo nuestro Dios, ese amor que no abandona al pecador, no desiste del pecador. Y ahí viene tras Caín, de nuevo, dos preguntas, una vez más, a Caín. Las dos son preguntas retóricas que no necesitan respuesta porque ya va implícita en la pregunta. Dios quiere despertar a Caín precisamente de la gravedad de lo que él ha hecho. Y la primera la encontramos en el verso 9 y le dice Dios, entonces el Señor dijo a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Claro que Dios sabía todo lo que había ocurrido, hermanos. Dios no estaba en desconocimiento de estas cosas. Pero Dios quiere despertar la conciencia de Caín. La quiere despertar. ¿Dónde está Abel, tu hermano? Y esta es la pregunta. Él podría haber dicho simplemente, ¿dónde está Abel? Pero Dios hace énfasis precisamente en que es su hermano. Como diciendo, es cierto lo que has hecho. Lo mataste. No fue a cualquier persona a la que tú mataste, Caín. Mataste a tu propio hermano. ¿Dónde está Abel, tu hermano?, le pregunta el Señor. Y la respuesta hipócrita, sarcástica de Caín nos revela el estado de pecado avanzado en su corazón. La verdad es que esta es una respuesta más dura de la que dieran sus padres Adán y Eva ya en el jardín, ¿verdad? Más dura y más descarada. Cuando Dios le preguntó a Adán y Eva por lo mismo, ahora vais a ver que la respuesta de Caín es más descarada, más dura. Aquí no vemos conciencia de pecado por ningún lado. Aquí no vemos quebrantamiento. Lo que vemos, hermanos, aquí es una mentira descarada. No sé
¿Dónde está Abel tu hermano? No sé. ¿Cómo que no sabes? ¿Cómo que no sabes? Y ahí viene entonces el sarcasmo, ¿verdad? Que coloca la culpa en Dios. Caín está poniendo ahora la culpa en Dios, diciéndole, le tendrías que preguntar a quién pusiste como responsable de él, como su guardián y tutor de Abel. Que yo recuerde, a mí nunca me dijiste que me pusiese al mando de él, a guardar de mi hermano, nunca me lo dijiste. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregúntale a la persona a la cual tú pusiste a cargo de él. Él debe de saberlo, porque yo no tengo ni la menor idea de dónde está mi hermano. Esa fue la actitud de Caín al contestarle a Dios. Y aquí podemos percibir la hipocresía, hermanos, podemos percibir el sarcasmo, nos damos cuenta del cambio que Caín está haciendo, queriendo poner la responsabilidad en Dios. Pero usted no cuidó de Abel. ¿Por qué me preguntas a mí? ¿Por qué yo debería cuidar de él? ¿Por qué me quieres poner esa carga sobre mí? ¿Qué culpa tengo yo? Yo que sé dónde está. La hipocresía y la ironía del corazón de Caín aquí se van de manifiesto. Y la segunda pregunta la encontramos en el verso 10, hermanos. Ahí ya se revela y se manifiesta en la pregunta la indignación de Dios. Dios está indignado. El Señor le dijo, ¿qué fue lo que hiciste, Caín? Yo lo he visto. ¿Qué fue lo que has hecho? De ahí la indignación de Dios. ¿Qué has hecho, Caín? Yo he visto lo que tú has hecho con tu hermano en el campo, lo he visto, y la sangre de tu hermano que has derramado en la tierra clama a mí, pidiendo venganza desde la tierra, y está gritando y pidiendo justicia y venganza. Y aquí llegamos a la última parte del relato, ¿verdad? Los versículos 11 hasta el 16. El castigo de Dios sobre Caín. Son 3 castigos que Dios le impone a Caín. En primer lugar, Dios maldice a Caín sobre la tierra. Versículo 11 dice, ahora pues, maldito eres de la tierra que ha abierto su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Aquella tierra que se bebió la sangre que has derramado sobre ella va a ser maldita por tu causa, y tú vas a ser maldito, Caín. Y esta es la primera vez, hermanos, la primera vez que un ser humano es maldecido después de la caída. El primer ser humano maldecido por Dios fue Caín. En la caída, si recordáis, Dios maldice a la serpiente y maldice a la tierra. Pero no maldijo ni a Adán ni a Eva. Caín se convierte en la primera persona maldecida juntamente con la serpiente a la cual había seguido. En segundo lugar, Dios vuelve estéril e improductivo el suelo que Caín había de plantar, cualquier clase de suelo. Dice, cuando cultives el suelo, no te dará su vigor, su fuerza. Vagabundo y errante serás en la tierra. Una cosa es consecuencia de la otra. Tercer castigo, Dios condena a Caín a ser un vagabundo por el mundo. Una vez que Dios maldijo cualquier suelo que Caín pudiese cultivar, él no iba a seguir o no iba a conseguir de la tierra ningún fruto. Él cultivaba y podía estar esperando que allí no iban a hacer nada. Nada. No le iba a producir nada a la tierra. El resultado es que cada vez que él sembrase y viese que la tierra no daba su fruto, se tendría que marchar de allí, buscar otro sitio, volver a hacer lo mismo y esperar el mismo resultado. La tierra no le iba a dar su fuerza, no le iba a dar su fruto. Tendría que alimentarse de lo que encontrase por ahí o de lo que le dieran los demás. Él tendría que vivir de lo que encontrase. Un errante, un vagabundo, sin tener un lugar fijo donde vivir. Esa es la idea, en primer lugar. Y Dios ahora lo va a expulsar de la región de Edén, la región, De allí andaría huyendo del resto de la gente y de Dios, y acosado por su conciencia de haber matado a su hermano, sin rumbo, delante de Dios, en esa tierra perdida, árida, amplia y vacía. Allí ves a Caín como un errante. ¿Cuál fue la reacción de Caín, hermanos? ¿Cómo reaccionó Caín? Podríamos tener tal vez alguna esperanza de que ante estas palabras de Dios dirigiéndose a él, que delante de esta severidad del castigo de Dios que Dios le estaba imponiendo, que Caín se quebrantase pidiendo misericordia, que Caín viese la seriedad de lo que él había hecho. Tal vez
clamaría por misericordia a Dios, ten piedad de mí, Señor. Pidiendo misericordia a ese Dios que ya mostró disposición hacia él en oírlo y en no abandonarlo. Pero lo que encontramos es su respuesta de victimización. Él se hace la víctima, Caín se hace la víctima. Qué típico esto, ¿verdad? Cuando vas a recriminar a alguien, no, es que yo no fui, fue por esto y por lo otro. Se convierte en el patrón de los victimizados. La reacción de Caín es que Dios estaba siendo injusto con él. El castigo es excesivo, Señor. Demasiado fuerte. Dice en el verso 13, y Caín dijo al Señor, mi castigo es demasiado grande para soportar. Demasiado grande. Estás exagerando, Dios, no fue para tanto la cosa, es desproporcionado el castigo que me estás poniendo. Y él se queja de que no iba a poder vivir con ese castigo. Hoy me condenas al destierro y nunca más podré estar en tu presencia. Andaré por el mundo errante como un fugitivo. Aquí él está protestando por la expulsión de la presencia de Dios. Dios es omnisciente, Dios está en todo lugar. Lo que está queriendo decir es que él sería expulsado por Dios de aquella región de Edén, en donde el clan de Adán se había instalado, en donde se ofrecían sacrificios a Dios, y en donde, gracias a Dios, la verdadera religión estaba siendo enseñada. Así que Caín va a ser expulsado de esa región. En primer lugar, Dios había expulsado a Adán y Eva del paraíso que se encontraba dentro de esa región de Edén. Ahora expulsa al hijo de Adán y Eva lo expulsa de la región del Edén, para que él fuese peregrino, errante y fugitivo por la tierra. Y eso que le dice, tú me expulsas de tu presencia, Dios está en todo lugar, hermanos. Se está refiriendo al lugar donde la presencia de Dios se manifestaba durante los cultos. Era en aquel altar, en aquella región en donde eran hechas las ofrendas y el fuego descendía y consumía el holocausto. Ahí es donde Dios se manifestaba. Por eso dice, me echas de tu presencia, del lugar donde tú eres adorado. Y continúa el versículo 14 reclamándole a Dios. Y ahora fíjate tú, no conforme con eso, por ejemplo, dice, y cualquiera que me encuentre me matará. Él está diciendo, me has puesto en evidencia. Ahora soy un hombre marcado, porque si por lo menos estuviese aquí en medio de mis parientes, pues yo estaría protegido por mi familia, por mi clan. Pero ahora me estás expulsando de mi tierra y de mi parentela, y voy a vagar por el mundo con una diana en mis espaldas que cualquiera que me vea me va a matar. Debemos explicar aquí, llegado a este punto, hermanos, ¿a qué le tenía miedo Caín? ¿O de quién tenía miedo? Porque muchas personas que leen este texto piensan que en el mundo solo existían Caín, Abel, Adán y Eva. Amén. Y no es así. Aquí se están olvidando de que Adán vivió 930 años. Y sus hijos podían tener 300 años cuando ocurre esta escena. A estas alturas ya existía una comunidad formada por los hijos, los nietos, bisnietos de Adán y de Eva, casándose entre ellos, hermanos con hermanos, tíos con sobrinas, primos con primas, de forma que se podían propagar desde la primera pareja, de manera que se esparcieran por toda la tierra, porque si no hubiese matrimonios consanguíneos entre hermanos, primos, sobrinos, no se podía multiplicar la primera pareja. Y al comienzo fue así. Más adelante, a medida que esto ya no es necesario, en tiempos de Moisés, ya habían transcurrido muchos años, Dios va a implantar leyes impidiendo precisamente el matrimonio consanguíneo entre tíos, tías, prohibido. Pero mientras tanto, y para la propagación de la raza, hubo casamiento entre hermanos, tuvo que haberlos, no había otra forma, ¿verdad? Es por eso que Caín dice aquí, cualquiera que me encuentre me matará. Ya había población, abundante población. O sea, cualquiera de la población que ya existía, conocedor de lo que Caín había hecho, porque este había sido el primer asesinato de la historia. Hasta ese momento nadie había dado muerte a nadie.
Esta es la primera vez que ocurre. Esta fue la primera vez. Entonces, la consecuencia sería la pena de muerte para Caín. Era de eso de lo que Caín tenía miedo. Pero escuchemos la respuesta de Dios, de este Dios sorprendente hacia Caín, una vez más. Este capítulo debería ser acerca de la misericordia de Dios. Versículo 15 dice: entonces el Señor le dijo a Caín: no será así. Nadie te va a matar. No tengas miedo de que nadie te mate. No va a ser así. No sucederá como estás diciendo, Caín. Y segundo, Dios condena a quien mate a Caín a ser vengado 7 veces. Esto es, cualquiera que te matare sufrirá el castigo que te estoy poniendo a ti 7 veces. Cualquiera que mate a Caín 7 veces sufrirá venganza, dice en el versículo 15. Él va a sufrir 7 veces más que ese castigo que Dios está imponiendo a Caín. 7 veces más grave. Y aquí enseguida Dios coloca una señal en Caín para evitar que fuese muerto por alguien. Lo marcó. Y la ironía, hermanos, aquí es que muchos piensan que esa señal fue una maldición puesta sobre Caín. Y es todo lo contrario, nada de eso. Fue una bendición. Fue una señal de protección sobre Caín para que nadie lo matase. Era una alerta diciendo: ¡ojo! Cualquiera que mate a Caín, Dios lo va a hacer sufrir 7 veces más. Lo que estamos viendo aquí entonces, hermanos, es pura misericordia de parte de Dios hacia este asesino endurecido de Caín. Misericordia de parte de Dios. Nadie sabe qué tipo de señal es esa. Nadie lo sabe, hermanos. Y todos los intentos por averiguarlo han sido inútiles, terminando incluso con interpretaciones abominables que no voy a relatar aquí, ¿verdad? Ahora, la verdad es que nadie sabe qué clase de señal fue esa la que Dios le puso a Caín. Y sí, era una señal visible, evidentemente, que marcaba a Caín como un protegido de Dios, a quien nadie podía matar, bajo la pena de que de sufrir 7 veces el castigo que Dios le había impuesto a Caín. Ahora, la pregunta que te puede hacer alguien, o que alguien se puede plantear a estas alturas, es: ¿por qué Dios protegió a este asesino endurecido, hermanos? Hipócrita, sarcástico. ¿Por qué no dejó que lo matasen como más adelante exigiría la ley de Moisés? Bueno, la respuesta es que Dios no quería comenzar aquí un ciclo de muerte. No quería. Porque cualquiera que matase a Caín debería ser muerto a su vez también. Y ahí comenzaría un ciclo de venganza, de muerte, y que Dios no quería que ocurriese. Mientras su pueblo no se estructurase en una sociedad en donde la pena de muerte para los asesinos pudiera ser implementada con seguridad y por las personas adecuadas. Entonces, a estas alturas, hermanos, Dios no quiere la pena de muerte para los asesinos. Más adelante, en la época de Noé, lo veremos cuando lleguemos allí, Dios va a declarar que aquel que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada. Y luego a la altura de Moisés va a establecer ya concretamente la pena de muerte, va a ser aplicada con más claridad. Pero eso ocurrirá más adelante. Ahora eran pocos los habitantes de la tierra, entre comillas, y no quería dar rienda suelta a este tipo de muerte y venganza, muerte y venganza. Nuestro texto termina en el versículo 16 con la salida de Caín hacia su exilio. Dice el versículo 16: y salió Caín de la presencia del Señor. Una vez más, la presencia de Dios está en todo lugar. Dios es omnipresente. Retirarse de la presencia del Señor significa salir de aquel lugar en donde Dios manifestaba su presencia, y que solo puede referirse a aquel lugar de culto en la región del Edén, en donde los hermanos y los otros traían sus ofrendas para ofrecérselas a Dios, aquel altar donde Abel ofreció su ofrenda y donde Abel, su padre, la había ofrecido. Caín es como si fuese expulsado de la iglesia, expulsado de la comunidad de fe, es expulsado de aquel lugar en donde la verdadera religión era enseñada. Él se distancia ahora de Dios, se distancia de sus padres y se distancia de sus parientes. Dice el texto: y se estableció o habitó en la tierra de Nod, al oriente del Edén, al lugar donde sale el sol.
La palabra not en hebreo significa peregrinación, andanza sin rumbo. En el próximo mensaje veremos, si Dios lo permite, cómo Caín se establece en aquella región, construye una ciudad. La primera ciudad del mundo fue construida por Caín. Veremos los pecados que vinieron sobre su descendencia y así como los logros que ellos alcanzaron. Pero ahora, para terminar, hermanos, vamos a terminar preguntando qué quería Moisés enseñar a los israelitas con esta historia y qué es lo que nosotros podemos aprender de este pasaje. En primer lugar, Moisés quería enseñarles al pueblo de Israel cuál fue el comienzo del conflicto entre la descendencia de la mujer y de la serpiente. Y aquí lo vemos de forma clara, hermanos. Él le había dicho: pondré enemistad entre tu simiente, la simiente de la mujer, y la simiente de la serpiente. Versículo Génesis 3:15. La historia de este conflicto entre la serpiente y la mujer, hermanos, coincide con la historia de la raza humana. De hecho, solo podemos entender la historia de la humanidad desde esta perspectiva, hermanos. El conflicto entre los descendientes de la serpiente, como Caín, hombres impíos, hombres malos, a veces hasta religiosos. Caín era religioso. El problema es que él tenía una religión equivocada. El conflicto entre esos hombres impíos y la descendencia de la mujer que comienza con Abel, un hombre temeroso de Dios, fiel, de buenas obras, justo delante de Dios, adorando a Dios en la forma correcta. Por tanto, hermanos, podemos entender la historia de la humanidad desde esta perspectiva bíblica. Y Moisés quiere mostrarle también a los israelitas que ellos son parte del linaje de Abel, sustituido más tarde por Set y Enos, como veremos. Que Dios se reveló a ellos, que Dios les dio los mandamientos a ese pueblo, a Israel. Le dio su culto y le dio las promesas. Ellos estaban preparándose para entrar en la tierra prometida y los descendientes de la serpiente estarían allí, en esa tierra que ellos iban a ocupar, los cananitas. El conflicto va a comenzar con las guerras de Canaán, los ejércitos de Israel, liderados por Josué, contra los ejércitos de las 7 naciones cananeas que habitaban en aquella tierra por más de 450 años. Esta, hermanos, es una expresión histórica más del conflicto de la simiente de la serpiente y de la simiente de la mujer. Y todos los demás conflictos que podamos ver a lo largo de la historia serán lo mismo, y los veremos en la Biblia. La historia bíblica, hermanos, debe ser entendida desde esta perspectiva. Es de aquí que nace todo. Es esto lo que Moisés quiere dejar claro a los israelitas para que ellos entiendan la historia. En segundo lugar, Moisés quiere mostrar la esencia del verdadero culto a los israelitas. Habían pasado los israelitas 400 años en Egipto aprendiendo cosas equivocadas acerca de Dios, de los demás dioses y del culto a Dios, de cómo debía ser hecho. Y ellos iban a entrar a una tierra en donde eran dioses adorados de forma equivocada también, incluso sacrificaban los habitantes de aquella tierra a sus hijos primogénitos, al dios Moloch, lo entregaban al fuego. Era un culto equivocado, completamente equivocado. Ahora Moisés comienza a mostrarles cómo se debe de adorar a Dios verdaderamente. Y lo primero que aprendemos de esta historia de adoración, de acuerdo a las instrucciones de Dios, es que no podemos hacer ni debemos hacer como Caín. Y esto es para nosotros también, hermanos. No podemos inventarnos una forma de adorar a Dios. Tiene que haber derramamiento de sangre, les está diciendo al pueblo en el culto a Dios. Debemos darle a Dios que lo mejor. Y no solamente cualquier cosa, ni de cualquier manera, ¿verdad? Nuestro culto debe proceder de una vida recta y santa. Abel era justo y las obras de Caín, que eran malas. Y por encima de todo debe ser hecho con fe, hermanos, con fe en las promesas de Dios. Y esta es la mayor diferencia entre el culto de Caín y el culto de Abel, porque Abel tenía fe. La tercera cosa que Moisés quiere enseñar, y estoy terminando, ¿verdad?, son los efectos del primer pecado en toda la humanidad. La serpiente, como animal astuto, hermanos, había guardado su oportunidad allí esperando, ¿verdad?, a Caín. Ella fue expulsada del jardín, pero estaba guardando una oportunidad, y esa oportunidad llegó en la persona de Caín. Todos ellos están manchados por el pecado.
El pecado reaparece en los descendientes, como veremos en el próximo mensaje, cuando veamos la línea genealógica de Caín. Allí veremos cómo el pecado se extiende y se propaga por toda su generación. Y aquí tenemos la doctrina del pecado original, de su transmisión, su imputación a toda la raza humana. El pecado se extiende sobre toda la raza humana. Y la corrupción aquí está creciendo tanto, hermanos, está creciendo tanto que Dios va a tener que mandar un diluvio. Estamos en el capítulo 4, en el capítulo 6 Dios tiene que enviar un diluvio. Dios mandará un diluvio porque la raza humana se ha corrompido de tal manera que Dios dice: me arrepiento de haber creado al hombre. Desde el jardín del Edén, hermanos, hasta el diluvio, vemos cómo el pecado se extiende rápido, rápido, como un fuego, corre sobre toda la humanidad. Corrompe la sociedad, corrompe los corazones. Y con esto Moisés quería explicar estos 40 años de Israel en el desierto. ¿Por qué todo pecado allí en el desierto, toda desobediencia y toda rebelión que cometió el pueblo de Israel en esos 40 años en el desierto? Siendo infieles a Dios, construyendo un becerro de oro, tentando a Dios. El pecado también estaba en medio del pueblo. Y toda esa generación que salió de Egipto, solo Josué y Caleb entraron. Los demás quedaron postrados en el desierto. Y cuarto lugar, la responsabilidad del hombre, hermanos, por sus pecados y el estado de miseria en el que se encuentra. ¿Sabéis lo que salta a la vista en el texto, hermanos? Cuando tú lo lees, ves cómo Dios responsabiliza al hombre de su pecado. El hombre es responsable de su pecado. La miseria que aflige al hombre es resultado de su pecado. ¿Por qué Caín fue expulsado? ¿Por qué? ¿Por qué se convirtió en un vagabundo, hermanos? ¿Por qué perdió su tierra? ¿Por qué perdió a su familia? Porque fue maldecido por Dios. Porque él desobedeció a Dios. Porque él era malo. Porque él era del maligno. Y porque él ofreció un culto falso. Nosotros somos responsables por el mal que nos aflige. Nada de esto tomó a Dios por sorpresa. Nada lo cogió por sorpresa. Todo esto Dios lo había planeado desde la eternidad. Pero de una manera tal, hermanos, que el pecado del hombre, que el hombre es responsable de su pecado. El hombre, actuando con plena libertad, va a obrar la voluntad de Dios, pero si el hombre comete pecado, el hombre es responsable de su pecado. Todos nosotros somos responsables y al final todo resultará como Dios quiere. Eso es lo sorprendente. Ahí vemos la soberanía de Dios en acción. Queda claro aquí que el Dios que creó todas las cosas en el capítulo 1 y 2, ¿tú crees que a ese Dios esto le tomó de sorpresa? De ninguna manera, ¿verdad? Al Dios que de la nada hizo todo lo que tus ojos pueden ver, que con su palabra creó todos los mundos. ¿Crees que esto le tomó por sorpresa? Claro que no, hermanos. Todo esto formaba parte de sus planes, pero de una manera que Caín era responsable, como más tarde Judas, el hijo de perdición, poseído por el diablo, va a traicionar a Jesús y al mismo tiempo es llamado hijo de perdición. Aquel que había sido predestinado para hacer eso, sí, él lo hizo de una forma voluntaria, voluntaria y responsablemente. Judas traicionó a Jesús porque quiso traicionarlo y él es responsable por eso. Pero a Dios no le tomó eso por sorpresa, eso estaba dentro de los planes de Dios. Y Judas actuó con plena libertad. Y haciendo eso, obró la voluntad de Dios. No te lo puedo explicar, pero es así. Y por último, y termino aquí, vemos la continuidad de la esperanza de la llegada de la descendencia de la mujer. Hay continuidad, hay esperanza. Los israelitas, hermanos, eran la descendencia espiritual de la mujer. Ellos habían recibido el culto, las promesas y la ley, y un día el descendiente de la mujer, que habría de derramar su sangre como la de Abel, vino del pueblo de Israel. Y aquí quiero citaros Hebreos 12:24, dice: a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Hermanos, la sangre de Jesús habla mejor que la sangre de Abel. La sangre de Abel habla allí desde la tierra pidiendo que venganza, venganza. Pero la sangre de Cristo dice: cree en mí, porque el que cree en mí es purificado de sus pecados. Abel clama por venganza, Cristo ofrece perdón. Que en este día, hermanos y hermanas,
y amigos que escucháis este mensaje, creáis en el Señor Jesús y que puedas entender por qué las cosas ocurren como ocurren, que puedas percibir la enormidad de la historia de la redención en estas páginas y que puedas decidir, con la gracia de Dios, formar parte de esa simiente bendita y santa, de ese pueblo tan antiguo que se remonta hasta el jardín del Edén, el pueblo de Dios, llamado aquí la descendencia espiritual de la mujer. Que Dios bendiga su palabra, hermanos. Vamos a orar. Bendito Dios, que tu palabra hable a nuestro corazón, Señor. Que aprendamos a entender la historia desde la perspectiva bíblica y no simplemente como una guerra de naciones o la búsqueda de intereses materiales, de líderes poderosos o teorías de la conspiración. Ayúdanos, Señor, a ver lo que está por detrás de la tesitura de la historia, Señor. Lo que está por detrás de los hechos, Señor. Que es ese conflicto de siglos entre Satanás y sus ángeles y tu pueblo, tus escogidos, tu iglesia. Ayúdanos a ver estas cosas, Señor. Abre nuestros ojos para que podamos ver el sentido de la vida, de dónde venimos, qué somos y a dónde vamos. Bendice a tu pueblo querido que está aquí presente, Señor. Dales de tu gracia y de tu misericordia en el nombre de Jesús. Amén. Amén.